hombre tengan una unidad. Es necesario que Dios y el hombre tengan una comunión. Podemos sentarnos, hermanos. Un saludo especial a todos los que están en la internet también. Estamos en vivo. Bendiciones para todos ustedes. El hombre tiene un gran problema, de hecho. Y desde el principio, hoy vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a hablar de Moisés. Y vamos a hablar de la murmuración del pueblo de Israel, de la murmuración de la iglesia y de la murmuración de los hombres, para que entendamos. Dios es bueno en su palabra. Diga conmigo, Dios es bueno. Dígale a su hermano que está a tu lado, Cristo Jesús te ama. Dile, yo te amo, hermano. Hermano, yo también les amo. Por causa del amor y de la compasión de Jesucristo, yo estoy aquí, dando por gracia lo que por gracia me fue dado. No por dinero, no por intereses. Porque ciertamente cuando estemos delante del Señor Jesucristo, delante del trono, del tribunal de Cristo, muchas cosas saldrán para vergüenza de los santos, pero muchas cosas saldrán para galardones de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Comenzamos la palabra de Dios. Creo que ya todos se ubicaron. Vamos a confirmar con la palabra de Dios. Siempre les digo, maldito es el hombre que no confirma la ley y la palabra de Dios. El hombre que confirma la ley y la palabra de Dios vive por la palabra. No se deja engañar. No es manipulado y vive en libertad. Vive en la libertad que el Padre le otorga en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en el libro de Números capítulo 12. Digan conmigo y mire al que está a su lado. La murmuración. La murmuración. ¿Por qué se ríe? La murmuración. ¿Quién de ustedes no murmura? A ver. Cuando algo no nos gusta, estamos listos para murmurar en vez de agradecer. Si algo tiene el hombre es que si le dan algo y no está satisfecho en el corazón, dice, me hubiese gustado que fuera blanco, o me hubiese gustado que fuera un poquito más grande, o me hubiese gustado que tuviese mejor sabor, pero nunca está conforme en el corazón el hombre. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Amén. Amén. Dice así en el capítulo 12, versículo 1, dice, María y Aarón. ¿Quién era esta María? Esta María era la esposa de Aarón. Dice, hablaron contra Moisés. Digan conmigo, murmuraron contra Moisés. Se metieron con un ungido de Dios. Hablaron contra un hombre que estaba en la presencia de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que le había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entre ellos. Oye, ¿sabes qué? Qué raro. Solamente en la boca de Moisés habla Jehová. Eso se llama murmuración. En su corazón no estaban conformes que Dios hablara a Moisés. Quizás ellos también querían que le hablara a ellos. Pero Dios es sabio en todas sus cosas y Él hace como Él quiere. Esto es algo que tiene que entender el hombre de Dios. Dios nos llama a ser humildes y mansos de corazón y a esperar el turno, si realmente lo merecemos. Así que ellos dos, Aarón y su mujer cusita, hablaron contra Moisés. ¿Y contra quién? Contra Dios. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Dios oyó el pensamiento de ellos. Dios oyó lo que ellos hablaron. Y aquel varón Moisés era, diga conmigo, muy. Esto es uno de los atributos que a Dios le agrada del que está a su lado. De su pueblo, de sus siervos. ¿Qué nos manda a pedir Jesús? Sean mansos y humildes de corazón. Así que Dios se le va a manifestar a los mansos, no a los altivos, no a los orgullosos, a los prepotentes. Dios siempre se va a manifestar a los humildes, a los mansos. ¿Por qué? Porque los mansos están en paz en su corazón. No puede venir a la presencia de Dios con un corazón tribulado. Y Dios no se va a manifestar cuando un corazón está completamente desordenado.
está en contiendas, está en pleitos, está en guerra contra su prójimo. Así que Moisés era de corazón manso, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aleluya. Imagínense que la palabra dice que Moisés tenía el corazón más manso que cualquier otro hombre de la tierra. ¿Usted ha medido la mansedumbre de su corazón? Quizás no hemos medido la mansedumbre del corazón. Deberíamos hacernos un test para ver si realmente somos mansos o explotamos o somos muy explosivos o nos airamos muy fácil y pretendemos caminar en santidad y estar en la presencia de Dios. Mire que sin paz y santidad nadie podrá ver a Dios. Así que esto es para que entendamos que la primera condición que tiene un hombre santo es la mansedumbre, es la paz por naturaleza. Porque el hombre que se une con Dios entra en una paz, entra en una condición espiritual que usted puede percibirla tan solo viendo el rostro de la persona. Y tú sabes que ese hombre, Dios pone una gracia en él, su paz, pone su mansedumbre, su misericordia. Y entonces las personas se agradan de esa persona y no quieren apartarse de esa persona, sino quieren estar con esa persona. Porque Dios pone algo especial sobre esa persona. Así que este siervo tenía una mansedumbre que nadie tenía. Y mira lo que Dios dice y hace. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Por estar hablando, Dios se les ha manifestado a Aarón y a María. ¿Por qué? Porque hablaron contra un hombre de Dios y hablaron contra Dios. O sea, murmuraron. La mayoría de las personas pierden su bendición porque se lo pasan murmurando, porque nunca están agradados o agradecidos de lo que Dios hace por ellos. Cuando nosotros comenzamos a agradecer a Dios, Dios comienza a contentarse con nosotros y comenzamos a caer en manos de Dios agradables. Y Dios comienza a bendecirnos por causa de nuestra humildad y por causa de nuestra mansedumbre, pero por causa de valorar y de apreciar lo que Dios hace por nosotros. Pero tenemos un problema. El pueblo de Israel era dura cerviz, era duro de corazón, era arrogante, era altivo y todo el tiempo murmuraba. Ahora sí estamos empezando la prédica. Dice así, versículo 6. Y le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, cuando haya profetas de Jehová, cuando haya entre ellos profetas, él se le va a manifestar. ¿En qué? En sueños y en visión, y hablará con ellos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Diga, no así, dígalo conmigo. No así. A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Usted sabe qué está diciendo Dios ahí en ese momento? Moisés es el siervo fiel en toda su casa. No hay una parte de su casa donde Moisés no haya sido fiel. ¿Cuál casa, Charlie? Él es fiel en el tabernáculo del Dios viviente, que es su templo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Así que el siervo Moisés tenía algo especial, que era fiel en todo el tabernáculo de Dios. Era perfecto en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Eso está diciendo Dios Jehová, el Señor, en ese momento. Era perfecto en todo lo que Dios ordenaba. ¿Habrá alguno perfecto entre nosotros? Aleluya. Y levantamos las manos y aleluya.
Pero uno perfecto entre nosotros, sí. Después de Moisés, Cristo Jesús. Y nosotros los santos, los que nos agarremos de la palabra, los que guardemos los mandamientos, y a los cuales el Padre y el Hijo Jesús se manifiesten. Porque los que sean perfectos en el tabernáculo del Dios viviente en el Antiguo Testamento, los que sean perfectos en el templo del Dios viviente en el Nuevo Testamento, el Padre y el Hijo vendrán y se manifestarán. ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? Por aquí hay algo. Esto rompe todo tipo de doctrina de hombres, institutos, organizaciones, universidades, teología, apología, hermenéutica. Dios manda al hombre que antes que cualquier otra cosa que él quiera que ser o se crea, manda a ser obediente. Cuando tú eres obediente en todas las cosas, Dios se va a manifestar y te va a considerar no como un siervo, sino como un amigo. Y eso lo dice Jesús en su palabra. No los llamaré más siervos, sino amigos. ¿A quiénes? A los que guarden sus mandamientos y los hagan. Así que Moisés era perfecto en toda su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fiel. Después dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice a ellos. Él va a ser con Moisés así de esta manera. Y le pregunta, ¿por qué no hiciste así con mi siervo Moisés? ¿Por qué no lo respetaste? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra María. ¿Y quién más? Y Aarón. Y dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. La enfermó. Le puso una lepra por haber hablado contra Moisés y contra Jehová. Por eso es que yo le digo a mis hermanos, tenga cuidado de lo que hablan. Hay muchos que hablan de los hombres que Dios llamó y después andan desgraciados. Algo que yo he aprendido en los años que tengo sirviendo es que Dios nos llena y nos bendice con muchos favores. Y a veces esos favores nosotros los compartimos con muchas personas. Y a veces las personas se creen autosuficientes y arremeten contra la vasija que les dio un poquito de aceite o compartió la bendición con ellos. Y después viene un desencadenamiento de problemas en su vida por cuanto despreciaron la bendición que Dios dio a su siervo. Y muchos no lo saben. Y lo podemos entender hoy por la palabra que está escrita en el libro de Números, cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés y de Dios. Y lo mismo pasa en la vida de los hombres que verdaderamente fueron llamados por Dios. Miren lo que dice la palabra, versículo. En el 10. Ok. Estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijeron a Aarón, a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y hay muchos que pecan locamente. ¿Por qué? Porque sus corazones son dirigidos con la emoción, con los sentimientos, son carnales. Y cuando tú abres la boca carnalmente contra un siervo de Dios, créame que eso al final tiene una consecuencia. Cuando tú no estás de acuerdo con la bendición que Dios te da y abres la boca locadamente, como hicieron María y Aarón, viene castigo sobre vosotros. Viene una situación equivocada, no muy buena. Y entonces muchos ni siquiera se dan cuenta que ofendieron a Dios o ofendieron el instrumento de Dios. Yo le digo a estas personas que si alguna vez tuviste un altercado con un ministro de Dios o con Dios mismo le has reclamado, arrepiéntate. Porque Dios solamente está pidiendo de ti primero que le entregues el corazón a Jesucristo, a su Hijo. Porque el que crea en Jesús será salvo, él y su casa, y tendrá vida en abundancia. Pero otra cosa que Dios te está pidiendo es que tú seas obediente y que tú seas santo. Quiere la manifestación, quiere las cosas que vienen de arriba, quiere que los misterios de los santos sean revelados a tu vida.
tienes que meterte en la presencia de Dios. Tienes que caminar por la palabra. Tienes que andar en la dirección correcta. Tienes que buscar la presencia de Dios y agradar a Dios primero antes que a los hombres. Y entonces usted conocerá el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigamos con la palabra. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó. Mire, vinieron a Moisés después que hablaron en contra de él y pidieron el favor que orase a Jehová. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esta es una historia para que ustedes entiendan que los que estaban más cerca de Moisés conspiraron contra Moisés. Digan conmigo, murmuraron. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto? Porque murmuraban todo el tiempo. ¿Usted sabe por qué algunos no entraron en la tierra que Dios disponía para ellos? Porque murmuraron todo el tiempo. Y hasta el día de hoy la murmuración es uno de los motivos más grandes que te separan de la presencia de Dios, que te separan del favor de Dios. Y cuando murmuramos contra el hermano, murmuramos contra Dios. Cuando hablamos falsos testimonios y mentimos, murmuramos contra Dios. Cuando no estamos de acuerdo con algo, murmuramos contra Dios. Cuando levantamos 2 bloques para darle al prójimo, murmuramos contra Dios. Mira qué tan grave es la murmuración. Cuando alguien habla algo de ti porque tú estás haciendo trabajo para Dios en el día de reposo, murmura contra Dios. Murmura contra la misma obra. Hay muchos que se levantan y dicen, yo no lo voy a decir, pero van a trabajar y lo primero que dicen, en vez de hablar una palabra de maldición, salen hablando maldiciencia porque tienen que ir a trabajar, en vez de estar agradecidos que tienen un trabajo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están entendiendo el mensaje? El problema de toda y de la mayoría de las cosas que nos hacen la vida difícil y que no nos deja fluir, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, es porque nos la pasamos murmurando. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo hoy? Así es, mis hermanos. Saquemos la murmuración de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos. Enseñemos a nuestros hijos a dar gracias por lo bueno, por lo poco y por lo mucho, si es necesario. Pero que agradezcamos a Dios y que no nos comparemos ni que hagamos acepción de personas, sino que vivamos humildes y mansos como vivía Moisés. Humildes y mansos como el Señor Jesús nos pide a nosotros para poder vivir. Reposados en paz y en santidad. ¿Queremos irnos cuando Jesús se manifieste en los cielos? No hay otro camino. Tiene que haber la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Los corazones atribulados no se van. Los corazones que están encadenados a los vicios, a las cosas del mundo, no se van. Los corazones caprichosos no se van. Los corazones rebeldes no se van. Los corazones murmuradores no se van. Los corazones apretados no se van. Se van a ir aquellos que sean humildes y mansos en sus corazones, donde haya la paz de Dios, donde su presencia esté sobre aquel que ha ganado el mérito y la virtud de estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora mire lo que dice, versículo. Sígame por favor. Ok, capítulo 20, número 1. Ahora escuche esto. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Escuche, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra rebelión más, otra murmuración más. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, el pueblo hablaba ¿contra quién? Contra el hombre de Dios. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y cuando murió el pueblo rebelde? Cuando hicieron el becerro de oro. Apenas fue Moisés a entrar en la presencia de Dios para que Jesús escribiera con el dedo de su mano en las piedras los mandamientos, la ley para los hombres. Cuando Moisés regresa, los encuentran adorando a un becerro de oro. Reunieron las alhajas, la plata, el oro, fundieron y hicieron su propio Dios. Así están los hombres en la tierra. Todavía hay hombres que adoran a su propio Dios. Y hay hombres que adoran hombres. Dios quiere que tú no adores a nadie. Dios quiere que su corazón, diga mi corazón, diga conmigo, sea de Él. Y si entendiéramos esto, viviríamos en la libertad que Dios nos da en el Espíritu. Veamos qué dice la palabra, versículo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Oiga, estaban murmurando porque según ellos era lo peor. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. El hombre de Dios se postra. Se va de rodilla, pone la cabeza en tierra, como yunco se desploma para buscar la presencia de Dios. Y mire lo que dice: y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación. Escuchen bien lo que voy a decir. Tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Dios te está diciendo: habla la peña a vista de ellos, que ellos vean. Y ella dará su agua y les sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. La orden que Dios les está dando es clara, a vista de ellos. Él no mandó a golpear la peña, Él mandó a hablarle a la peña en el nombre de Él. Mire cómo lo dice. Dice: tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como Él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Todo el que murmura es rebelde. Todo el que murmura es un rebelde. Si ustedes no lo sabían, sépanlo. Todo el que hace causa de murmuración es un rebelde. Su corazón está rebelde porque no está de acuerdo. Rechaza algo que no le parece. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Dijo: os hemos salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios les mandó a hacer una cosa y ellos fueron y hicieron otra. ¿Qué fue lo que hicieron de más? Pecaron contra Dios por haberle pegado a la peña. Él no le mandó a que le pegara a la peña. ¿Qué le estoy tratando de decir hoy? Que Dios quiere que tú seas perfecto en su palabra. Que seas perfecto en tu actuación tal como dice la palabra. ¿Quiere la misericordia de Dios? ¿O quiere que Dios se enoje contra ti? Porque es que muchos quieren hacer su voluntad y piensan
piensa que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Dios dice en su palabra cómo hacer cada cosa para vivir según su voluntad. Y si queremos ser aprobados y queremos su misericordia y queremos entrar en su presencia, necesitamos hacer como Él dice. Dígale al que está a su lado, tenemos que hacer como Dios dice. Por no hacer como Dios dijo, pecaron. Y nosotros a veces, por no hacer lo que Dios dice, andamos pecando también. Y mira como dice, rebeldes. Porque todo el que murmura en su corazón, todo el que tiene un sentimiento contrario a lo que se manifiesta, al hecho consumado, está en contra, es rebelde. Ahora, sigamos la palabra para entender lo que viene. Versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos. Tan solo vamos a ir por el camino, sin apartarnos a la diestra, ni a la derecha, ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, el que comandaba esas tierras le responde así: no pasarán por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de ellas. Dejadme solamente pasar a pies, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Mire lo que es vergonzar a Dios, o a tratar de hacer algo en el nombre de Dios cuando Dios no te mandó a hacerlo. Aquí se le presenta un problema al pueblo de Israel y no podían pasar por ahí porque los iban a enfrentar. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés. Aquí escuchen otra vez. Habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Por no hacer como él dice, lo consideró un rebelde. Ahora se confirma por palabra misma que lo que yo acabo de decirle es verdad. El que no hace la voluntad de Dios es un rebelde. Los que no guardan el séptimo día o el día de reposo a Dios son rebeldes. Ellos pueden decir que están bajo la gracia y que pueden estar bajo la resurrección, pero Dios ordenó que tenemos que guardar el día de reposo. Es el único día que Dios establece para bendecir y santificar al hombre. Por eso Dios establece ese día. Y mucho antes que Moisés, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, descansó el séptimo día. Trabajó 6 días y el séptimo día descansó, reposó en él, lo bendijo y lo santificó. Esto es desde el principio, para que entendamos qué importante es guardar el día de reposo, apartarnos para Dios y servirlo, venir a reunirnos con los santos hermanos y congregarnos para recibir su alimento, su palabra, y aprender de su palabra, porque tenemos que crecer y entender. Ahora miren, versículo 25, miren lo que dice: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, los mandó a tomar, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Le quitó las vestiduras a Aarón y viste con ellas a Eleazar su hijo. Dios lo cortó, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Lo quitó, le quitó la vestidura. Dios le puede quitar la vestidura a un hombre.
¿Lo hizo con Saúl o no lo hizo? Si no hacemos lo que Dios quiere, y si de verdad somos pueblo de Dios, tenemos que vivir por la palabra de Dios y hacer su voluntad. Si queremos ver bendición, yo puedo decirle que desde que sirvo a Dios todos los sábados, mi vida es diferente. Mi vida es bendecida y prosperada. Y Dios me añade todo lo que me hace falta. Yo te reto a que pruebes, a santificarte y a bendecirte en el día de reposo, el cual Dios estableció. Y verás la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos y en todo lo que tú pongas tu mano prosperará. Denle un aplauso al Señor. Ahora, mire lo que dice. Le quita las vestiduras a Aarón y se las da ¿a quién? A Eleazar su hijo. Porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Ay, ay, ay. Oiga, tú te puedes saltar todos los caminos aquí en la tierra y te puedes saltar todos los caminos de los hombres, pero no trate de saltarte la senda que Jehová o el Señor Jesús te da para que camine, para que no mueras. Escuchen esto. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Vámonos al capítulo 21 ahora. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negué, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a todos ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Cuando Dios se propone algo, Dios lo va a hacer. El pueblo de Israel, por causa de su soberbia y de su rebeldía, tuvo que pasar por un proceso que Dios mismo le dio. Ellos recibían el maná del cielo y tenían que salir a 10, 20 pasos a recogerlo, comerlo, consumirlo completo y no guardar nada para el día siguiente. Y el pueblo de Israel estaba harto de eso. Ya no querían comer ese pan liviano. Querían carne. Dios le dio carne, le dio las codornices. Dios le dio todo lo que ellos pidieron en su ministro. Y el pueblo nunca estaba satisfecho. La iglesia en este tiempo no está satisfecha. La iglesia quiere saciar su insatisfacción con las cosas del mundo. Y voy a decirles algo: Jesús está viniendo. Jesús está a la puerta. Y si usted no aprende a agradecer, a vivir con lo poco o con lo mucho o con lo que Dios te ha añadido, usted se va a perder. Usted se va a quedar. Aprende a reconocer a Dios y da gracias a Dios y da gracias a tu prójimo, da gracias a tu hermano, aquel que hace algo por ti, aquel que te añade, aquel que piensa por ti, aquel que ora por ti, aquel que te ayuda en lo que fuese. Y aprende a dar y hacer con los hombres lo que vosotros queráis que hagan con vosotros. Así dice la palabra. Es el tiempo en que la iglesia tiene que aunarse y tener un mismo espíritu, tener una misma intención de buscar el rostro de Dios. La salvación es independiente, es individual. Y si no tenemos el Espíritu Santo, tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, para que nos avive el fuego del Espíritu, para que entremos en la presencia de Dios, para que se manifieste el reino de Dios en nuestra vida. Si no hacemos esto, tenemos un problema. Usted está viniendo a la congregación por nada. Ahora mire lo que dice la palabra acá, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Imagínese cuando una persona se desanima.
se pone depresiva, es cuando más murmura. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mi hermano le va mejor? ¿Que por qué ese tiene el carro de color azul? Yo quiero mejor que sea de rojo, y si tengo uno mejor que él, y la casa mía no es pequeña, yo la voy a hacer más grande que la de él. Y comienza la murmuración y la envidia, y comienza la comparación, y comienza todo. Cuando hay un desánimo, el diablo aprovecha esa puerta para venir a meterte todo tipo de pensamientos. Imagínense que el pueblo en ese momento se desanimó, estaba depresivo porque tenían que rodear, porque no los dejaron atravesar por una tierra. Había comenzado el proceso de Dios contra ellos, porque murmuraban contra Dios, murmuraban contra el siervo que Dios le dio para que los guiara. Imagínense eso. Versículo. El mismo. Vamos con el 4. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez volvieron a pecar. Lo que quiero hacerles es énfasis en algo. Sin que tú te des cuenta, cuando no estás diestro, cuando no tienes una vida de oración, cada rato estás murmurando contra Dios. Si no, pon entendimiento, pon atención a esto, y verá que las palabras que salen en tu boca, con la misma boca que bendices al hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, con la misma boca maldice y desbarata todo lo que habéis edificado. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Ahora, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Están viendo? No querían el pan santo. No querían el pan que da vida eterna. Estaban cansados del pan de Dios, del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, mandó culebras. Dios se molestó y mandó culebras ardientes, culebras venenosas, que cuando picase ardiese duro, doliese, causase dolor. A eso se está refiriendo. Los iba a procesar, porque el pueblo se volvió a alborotar contra Dios, murmuró contra Dios y con el siervo que los guiaba. Mire lo que dice después. Y Jehová envió las serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando vieron que estaba muriendo el pueblo, entonces se asustaron y dejamos de ser rebeldes, y pedimos al vaso de honra, en este caso a Moisés, que era el siervo que los guiaba, que orase a Dios nuevamente, porque estaba muriendo el pueblo. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes han cometido una falta contra un hombre de Dios o contra Dios mismo, te has levantado en amargura o en murmuración, arrepiéntate. Arrepiéntate y reconoce, para que Dios tenga misericordia de ti y te levante nuevamente. Así que el pueblo estaba muriendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y aquí es donde algunas legiones, yo las llamo así, se han agarrado para decir que Dios hizo idolatría. Primero, Dios estaba al frente de un pueblo idólatra, que no esperó que Moisés, el guía espiritual, se apartara 40 días y ya tenían un becerro de oro. Y segundo, Dios buscaba la manera de hacer entender al pueblo. Pero mira lo que Dios le ordena a Moisés para hacer: que hiciese una ¿qué? Una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Oiga, de ahí se agarra mucho para decir que Dios fue el primer idólatra que puso una idolatría delante de los hombres. Dios es Dios y Él hace como Él quiere.
El problema es que estaba con un pueblo que en su simiente, en su corazón, en su cerviz, tenían a los ídolos y tenían la idolatría arraigada, y el pueblo era esclavo. Aunque había salido de Egipto, aún su corazón estaba amarrado a estas cosas. No habían sido liberados. Y mire lo que sucede. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. También, como segunda referencia, toman el arca del pacto, el arca de la alianza. Dios pone 2 querubines sobre ella. Dios también hizo idolatría. No, sino que son los instrumentos de Dios, son símbolos de Dios, pero no es idolatría. Dios hizo como Él quiso. Y hay una referencia en el libro de Juan capítulo 3 en el Nuevo Testamento, donde Dios hace una referencia acerca de así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y todo el que en Él creyere será salvo. Y lo mismo pasó en este entonces. Cuando la gente miró la serpiente a los ojos, eran salvos, no morían. Pero ahí en ese momento no había llegado el Hijo de Dios. Dios tenía que utilizar su instrumento, su método, para que ellos pudieran ser salvos y no murieran, no perecieran completamente, porque las serpientes ya estaban ahí y estaban mordiéndolos. Dios los pasó por un proceso. Y dentro de la iglesia, Dios pasa a muchos por un proceso. Pero muchos no se dan cuenta que están siendo procesados por Dios porque blasfemaron contra Dios o blasfemaron contra un hombre de Dios. Y siguen chocando el carro. Yo le recomiendo a esas personas que lo primero que deben de hacer, cuando usted está en una situación de proceso, es que doble tus rodillas, que te arrepientas en tu corazón, que aclames a Dios Padre y que se mueva misericordia a favor de ti. Y si no puedes hacerlo solo, busca a un anciano de la iglesia, busca un instrumento que verdaderamente Dios haya escogido para que ore por ti. Y ese castigo, esa amargura, ese proceso sea terminado de parte de Dios. Pero tenemos que reconocer que hicimos mal las cosas. Y si queremos recuperar lo que perdimos, tenemos que ponernos a cuenta con Dios y con el siervo de Dios al cual ofendimos. Esta prédica sé que va a edificar la vida de muchos y va a hacer que muchos se vuelvan nuevamente al camino de la verdad. Porque hasta que el hombre no reconoce sus errores, no puede seguir avanzando. Se queda allí dando vueltas en el mismo estanque. Se le va el tiempo, se cierran los ojos y muere. Lo más triste es que muere separado de Dios. Para algo Jesús dejó el Espíritu Santo, para que redarguya en nosotros cuando hacemos un pecado, para cuando hagamos algo que Dios no está de acuerdo, Él redarguya en nosotros y se quebrante nuestro corazón y podamos humillarnos, podamos venir delante de la presencia de Dios reconociendo que hicimos mal. Eso es de valientes. Pero cobardes son los que guardan el pecado y siguen murmurando y siguen hablando en contra de Dios y en contra del prójimo y en contra de aquel que le dio la mano, en contra de aquel que sirvió, en contra de aquel que Dios puso para que guiase su vida espiritual. Esta palabra es una palabra de bendición. Muchos hermanos están en problema. Pero es por eso, porque tienen rencilla, tienen disensiones con los hermanos en la iglesia. Ministros con ministros, siervos contra siervos. Y si no nos ponemos de acuerdo con Dios primeramente, y si no pedimos perdón directamente, no por un mensaje, no por un audio, sino en la cara: mire, varón, me arrepiento, he pecado contra Dios y contra ti, he pecado contra el cielo y contra los hombres en la tierra, Señor de los cielos, perdóname, levanta el proceso que está en mi vida, deja que mi ministerio avance, quiero retomar el arado. Aunque Jesús dice que el que toma el arado y mira para atrás ya no es más digno de mí. Así que si chocaste el carro, sí es cierto, tenemos un abogado con el Padre y se llama Jesucristo. Pero es necesario que aprendamos a ser honestos, íntegros en nuestro corazón, con nosotros mismos, porque a los hombres podemos engañar, pero no a Dios.
Porque Dios, cuando tú miras por tus ojos, Dios mira. Cuando tú hablas, Dios escucha lo que habla porque Dios está en ti. Cuando tus intenciones salen en tus obras, Dios las ve y las conoce. Por eso Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, solo los que hacen mi voluntad, guardan mis mandamientos y los hacen. Los que son de corazón humilde y manso, los que tienen compasión y misericordia, amor y se mueven con el dolor de otros. Pero a los indolentes los abomina Dios. Así que este mensaje es para ubicarnos, amados. Miren lo que dice después, versículo Salmo capítulo 106, versículo 25. Miren lo que dice. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Todo el que está en su casa, todo el que está en su templo y murmura, nunca va a oír la voz de Dios. Para empezar, yo no sé cómo los murmuradores quieren oír la voz de Dios. Mire lo que dice después, Primera de Corintios, a los Corintios capítulo 10, y hemos avanzado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos entendido el mensaje. Dice la palabra de Dios. Primero dice así, capítulo 10, versículo 1, Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Escuchen. Todos. Esto se está refiriendo al pueblo de Israel que salió de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y a todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Jehová estaba ahí con ellos. Diga conmigo, Jesús estaba con ellos. Porque de los más de ellos no se agradó Dios. Porque lo demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando usted no se vuelve a Dios, usted queda postrado en el desierto. Usted queda perdido. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, los santos de este tiempo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ve? Eran codiciosos en su corazón. Y cuando hay codicia, el corazón no puede estar tranquilo, porque siempre va a murmurar. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Así era el pueblo de Israel, pasó por esto también nuestros primeros padres. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Ves? Que eso no va a ser ahora, sino que también pasó con nuestros padres en el principio. Fornicaron, comieron, desafiaron a Dios, murmuraron contra Él, y en un día cayeron, ¿cuánto? 23,000. Aparte de los que ya habían muerto cuando hicieron el becerro de oro, más los que mataron las serpientes, más los que murieron por el camino. Con Dios no se puede jugar, mi hermano. Dios te quiere recto, justo, santo. Dios te quiere íntegro. Quiero que sepas esto. El hombre que viene a los pies de Dios a servir a Dios tiene que ser un hombre perfecto. Por medio de la fe tiene que alcanzar perfección, para alcanzar la estatura y la plenitud de un santo, la de Jesucristo. La iglesia, si vive sin santidad, eso es una cueva de bandidos y de ladrones. La casa de oración, la casa del Padre es casa de oración, donde los embajadores en potencia, que somos los que representamos a Dios, intercedemos, gemimos y ministramos la gloria, la gracia de Dios sobre los hombres. No es para hacer mercadería, es para ayudar a la gente a crecer espiritualmente, es para que la gente se arrepienta, se bautice, se convierta de sus malos caminos y agraden a Dios, y la tierra pueda vivir en paz, según su consejo, según su voluntad, según sus mandamientos. Ahora mire lo que dice después de esto. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí donde estábamos hablando.
No puedo hablarles de todo porque terminaríamos a las 11 de la noche. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El diablo vino a matar, vino a hurtar, a dividir y a destruir. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, a la iglesia postrera, a nosotros que alcanzamos prácticamente las bodas del Cordero. Y esas bodas del Cordero están a la vuelta de la esquina. Vamos a hacer algo figurativo para decir que Cristo está cerca. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Dios nos advierte en el principio y nos confirma en el Nuevo Testamento que todas estas cosas fueron así, y que lo que yo les estoy hablando esta noche puede ser historia, puede ser la escritura misma, pero es lo que realmente Dios quiere que haga, que vivas con un corazón humilde y manso y que no murmures, que vivas en paz. Mire lo que dice 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará caer, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuántos de ustedes tienen idolatría en el corazón? A ver, ¿cuántos tienen idolatría? ¿Qué tipo de idolatría? Sí, a veces los padres idolatran hasta sus propios hijos, idolatran hasta su propia esposa. Hay padres que dicen: no, tengo que preguntarle primero a mi esposa. Si usted va a obrar directamente con Dios y tienes que irte a consagrar con Dios, ¿qué tiene que preguntarle a tu mujer si es una decisión personal? Si verdaderamente tu corazón es de Dios, ¿por qué tiene que preguntar a otro? Es una convicción personal, es una condición por el Espíritu, que si Dios pone en tu hacer como el querer, hacer una voluntad, no puedes ir a preguntarle al Papa en Roma. No puedes ir a preguntarle al vecino, ni a tu mejor amigo, porque entonces no le estás dando el lugar a Dios, el que corresponde, el de recibir y actuar, el de hacedor, el de oidor como hacedor. Entonces mire lo que pasa. Dice esto Jesús, y estamos terminando. Quiero decirles, amados, que vamos a estar firmes, vamos a creerle a Jesús y vamos a hacer como Jesús dice. Mire lo que dice. Jesús dice esto personalmente. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús desciende, habla del Padre, habla de Él mismo, hace su obra, muere, va a la cruz del Calvario primero, va al sufrimiento como cordero inmolado, luego muere, desciende a las profundidades y luego sube al cielo para llenarse de la gloria del Padre y rebosarlo todo con su gloria. Este habla la verdad, no hay otro, ninguno ha resucitado. Hoy vemos que siguen canonizando almas, y malditos son los hombres que invocan las almas, malditas son las naciones que invocan a los muertos, está escrito. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento, y eso lo digo porque hay un evento en la actualidad que están canonizando a un siervo, a un médico del año 1860 para arriba, que nació. Pero sí saben, sí se dan cuenta. Eso es idolatría a un alma. Ese es un tipo de idolatría. Idolatría al dinero, idolatría al carro, idolatría al trabajo, idolatría a la moza. Porque hay muchos que quieren más a la que está afuera que a la que está en la casa, que le sirve, le atiende, le da de comer, cuida, le lava la ropa y atiende a sus hijos. Hay muchos tipos de idolatría. Lo que tú codicias en tu corazón, eso es un tipo de idolatría. Y Dios quiere que quites eso de tu corazón y que le des el primer lugar a Él. Ahora mire esto. Así que Jesús subió al cielo
y llenó todos los cielos con su gloria. Y mire lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como creyeron, oye pueblo de este tiempo, del postrer tiempo, así como el pueblo de Israel en ese entonces creyó a la serpiente y miró a los ojos y fue levantada, fue salva, es necesario que en este tiempo tú mires al Hijo de Dios, que mires al Hijo del Hombre y que le creas, que le confíes y que le creas. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Llegamos al final y es necesario. El único que te puede dar la vida eterna es Jesús. El único que tiene poder para dar la vida y quitarla se llama Jesús. Buda, Lao Tse, Confucio, Mohamed, María, José Gregorio, el Negro Porra, San Benito y todo lo que los hombres llaman e invocan están muertos. Necesitan del Hijo de Dios que venga a levantarlos. Ese aplauso que sea para Jesús. Y esta es la parte más importante. Miren lo que dice: para que de tal manera, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna usted la va a conseguir es con Jesús, usted no la va a conseguir con ningún otro. Dios mismo se hizo en el Hijo. Y esto es difícil que muchos lo entiendan. Dios es uno solo es el Señor. Ahora mire esto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios el Padre envía a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a juzgarte. Jesús vino para que tú seas salvo. Pero tienes que creer en el Hijo de Dios. Tienes que confesarlo y creer en tu corazón y serás salvo, tú y tu casa. Porque una vez que tú recibas a Dios y recibas el Espíritu de verdad, y cuando nazcas en Él, serás luz en medio de tinieblas. Y seguramente las tinieblas de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, también se disiparán y vendrán a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese aplauso sea para el Señor, si lo vas a aplaudir. Ahora sí estamos terminando. Mire lo que dice: el que en Él cree no es condenado. El que creyó en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Este es un murmurador. Este está en contra de Dios. Este está en contra de Jesús. Entonces, por lo tanto, también es un anticristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el Cordero inmolado, en aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario y lavó y libró al hombre del pecado y de la condenación, derramando sus últimas gotas de sangre de su cuerpo. Qué tremendo es esto. Padre, Señor, te damos honra, gloria y gracias en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, tú eres el que convence al hombre de pecado. Tú eres el que quebranta. Tú eres el que pone el hacer como el querer en el corazón del hombre. Tú eres el que redarguye, Señor, cuando las cosas están mal. Espíritu Santo, sella esta palabra en la mente y en el corazón de todos los que la están recibiendo a través de los medios y los que vean esta grabación, Señor, y los que estamos acá. Es necesario, Espíritu Santo, que te muevas de una manera eficaz. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para enviarte o mandarte? Nada soy, pero por amor a las almas, que es mi trabajo, yo pido, Jesús, que las personas que vean esto y escuchen esto sean tocadas ahí en su espíritu, en su esencia, en su corazón, para que tengan una oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús, para que tengan oportunidad de vida eterna, Él, su familia, sus hijos, sus seres queridos. Padre, redarguye por medio de tu Espíritu Santo al hombre de pecado. Señor, convierte esos corazones que están hechos de piedra en carne
blanda, Señor, para cuando escuchen esta palabra sean movidos por tu Santo Espíritu. Y ellos sean liberados así como una vez yo fui liberado y todos los que han venido y han conocido a Jesús a través de mí, Señor. Te doy honra, gloria y gracia. Bendigo a Israel. Señor, pido la paz para Israel, pido la paz para Aruba, para Venezuela, para las naciones que en este momento están clamando tu santo nombre. Y bendito seas, Cordero, porque estás viniendo. Bendito sea Jesús, porque estás preparando la boda del Cordero para los santos. Y he aquí, que aquí están todas tus vírgenes esperando tu venida. Algunas han logrado encender sus lámparas y tienen sus vestiduras blancas, sin arrugas y sin mancha. A las que no, Señor, te pido que coloques en ellas una verdadera intención de buscar tu rostro, de buscar tu presencia de noche y de día y en todo momento de su vida, en los días que restan antes de tu venida, Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre Santo. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya.